Joan García no tiene el nombre de un galáctico ni la melena de un ídolo de TikTok, pero algo tiene el muchacho que ha hecho que el FC Barcelona empiece a mirar hacia Cornellá con más interés del habitual. No, no es que hayan abierto un nuevo sitio de tapas, aunque eso ayudaría. Es que Joan García, portero del Español, está muy cerca de hacer las maletas, de las buenas, de esas con ruedas que giran 360 grados, y aterrizar en el vestuario del Camp Nou, justo al ladito del lugar donde Ter Stegen guarda su champú antirreflejo. La decisión final, según fuentes cercanas al club, y por fuentes nos referimos a esos periodistas que aciertan más que el VAR en una jugada dudosa, ya está tomada. Joan será azulgrana. Azulgrana. Como diría cualquier narrador clásico de TV3, ja està fet. Y claro, eso ha desatado un vendaval de opiniones, análisis y debates en redes que no se veían desde que alguien preguntó si Bojan era mejor que Pedro. Spoiler, no lo era. Ahora bien, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Quién es Joan García? ¿Por qué el Barça, un club que suele mirar hacia Mönchengladbach o Ámsterdam antes que cruzar la diagonal, ha puesto sus ojos en este joven? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de la portería culé? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, aunque aquí destriparemos conceptos futbolísticos y no otra cosa. Joan García nació en 2001, lo que quiere decir que tiene la edad suficiente para no haber visto a Rivaldo en directo, pero sí para tener recuerdos vagos de Valdés con pelo. Formado en la cantera del Español, ha crecido como portero bajo el radar mediático, lo cual ya es un mérito en sí mismo teniendo en cuenta que vivimos en la era en la que un niño de 12 años que hace un buen despeje en YouTube puede acabar fichando por el Al-Nassr. Joan ha tenido una progresión discreta, callada, sin estridencias ni peinados imposibles. Pero ahí está, asentado como uno de los porteros jóvenes más fiables del fútbol español. Lo curioso es que, en un mundo ideal, un portero del Español no debería acabar en el Barça. Es como si el Joker pidiera trabajo en Industrias Wayne. Pero en este caso, no hay villanos. Hay necesidad. Y la necesidad tiene nombre: planificación. Marc-André Ter Stegen sigue siendo el titular indiscutible. No hay debate ahí, aunque algunos aficionados sigan suspirando por la versión 2014 a 2015, la que paraba hasta pensamientos. Pero la edad no perdona, y aunque el alemán sigue siendo un guardameta top, el club necesita pensar en el futuro. Iñaki Peña ha cumplido, pero se ha notado que el paso de portero de confianza a suplente que se convierte en titular durante 2 meses por lesión no es tarea fácil. Y el Barça, que de drama sabe un rato, no quiere más sustos. Entra Joan. Un portero ágil, de reflejos felinos, bueno, de gato doméstico bien alimentado, tampoco exageremos, con buen juego de pies, y lo más importante, con una proyección interesante. No se trata de fichar al nuevo Buffon, sino de asegurar que, si Ter Stegen se lesiona o necesita descanso porque el hijo no lo deja dormir, haya un guardameta que no convierta cada córner en una película de terror de serie B. Además, Joan representa un perfil que el Barça ha empezado a valorar más en los últimos años. Jugador joven, nacional, formado en una estructura de cantera. Porque sí, aunque sea del Español, no deja de ser un futbolista moldeado dentro del ecosistema futbolístico catalán. Y eso, por extraño que suene, cuenta. No porque sepa pedir el café en catalán, aunque tampoco viene mal, sino porque entiende el contexto. Y entender el contexto en el Barça es fundamental. Aquí no basta comparar balones. Hay que soportar comparaciones con leyendas, leer portadas de Sport que cambian de opinión más rápido que Dembélé de pierna, y sobrevivir a que tu nombre acabe en trending topic por un fallo en un amistoso. Pero más allá de lo futbolístico, este fichaje también tiene una dimensión simbólica. Porque fichar a un jugador del Español, sí, del eterno rival local, no es algo que ocurra todos los días. Es como si Apple contratara a un diseñador de Samsung. Es un gesto que dice, nos da igual de dónde vengas, si eres bueno, te queremos. Claro que no faltarán los que vean traición, como aquellos fans del Español que aún lloran por Tamudo cuando lo ven en la tele. Pero para Joan, esta es una oportunidad única. Ahora bien, lo más fascinante de todo es el timing. Porque este fichaje llega en un momento en que el club necesita empezar a reconstruir su estructura deportiva con más sentido común que nombres rimbombantes. No más fichajes de 50 millones por jugadores que luego acaban cedidos en la Liga de Qatar. No más experimentos con gaseosa. Fichar a Joan es fichar seguridad, futuro y, sobre todo, lógica. Y claro, el humor no puede faltar. Ya hay memes por todas partes, fotos de Joan con la camiseta del Barça editadas con Paint,
broma sobre si cambiará el perico por un canario, guiño a Ter Stegen, e incluso alguna que otra comparación con Víctor Valdés que hace temblar a más de uno. Porque el barcelonismo, en el fondo, vive entre la esperanza y el miedo constante. Un pase errado del portero, y ya estamos preguntando si Claudio Bravo sigue en activo. En términos tácticos, Joan puede aportar varias cosas. Primero, una salida de balón más natural, algo que ha sido seña de identidad del club durante décadas. Segundo, reflejos en el 1 contra 1, donde ha demostrado cierta destreza, sobre todo ante delanteros que aún no han aprendido a definir con clase, algo frecuente en la liga, para qué engañarnos. Tercero, calma. Joan no es de esos porteros que gritan como si estuvieran en una rave cada vez que atrapan un balón. Tiene ese perfil de hombre tranquilo que tanto se valora en la portería. Ese que no te da un susto cada vez que retroceden el balón. Pero claro, no todos son rosas. El salto al Barça implica presión. Presión de verdad. No de la que se siente cuando te toca pagar la cena, sino de la que se siente cuando sabes que un fallo puede acabar en vídeo viral con música de circo. Joan tendrá que lidiar con eso. Con la comparación constante, con la exigencia de jugar ante 90.000 personas, con las expectativas de una afición que quiere volver a ganar, y con la incómoda realidad de que muchos lo mirarán con lupa, esperando el error para decir ya lo decía yo. ¿Y qué significa esto para el español? Pues que su portero titular se va al vecino rico. No es la primera vez que pasa. Ya antes, jugadores como Jordi Cruyff, Ernesto Valverde o incluso Iván de la Peña cruzaron la ciudad. Algunos con más éxito que otros. Pero lo cierto es que, para el español, perder a Joan García es un golpe, aunque sea uno previsible. Porque cuando tienes talento en casa, y ese talento se hace notar, tarde o temprano alguien más grande viene a llamar. Y en este caso, el que llamó fue Laporta. Bueno, Laporta o Deco, que al parecer está en todas partes últimamente. En conclusión, el fichaje de Joan García por el FC Barcelona no es solo una operación deportiva. Es un movimiento estratégico, casi quirúrgico. Es la apuesta por la cantera ajena, por el talento cercano, por la renovación silenciosa pero efectiva. No será portada mundial. No lo anunciarán con drones y luces láser. No habrá vídeo estilo Hollywood. Pero será importante. Porque los grandes equipos también se construyen con decisiones que no salen en los titulares más ruidosos. Y si todo sale bien, dentro de unos años, cuando Joan García pare un penalti decisivo en un clásico o una semifinal de Champions, alguien dirá, ¿te acuerdas cuando lo ficharon del Español? Menuda jugada maestra. Y si no sale bien, bueno, siempre queda la opción de editar la Wikipedia y decir que fue una cesión temporal. En todo caso, bienvenido, Joan. Que la portería te sea leve, los haters pocos, y los goles encajados, menos aún. Y recuerda, en el Barça, parar es importante, pero hacerlo con estilo, mucho más. Ese estilo no es cualquier cosa. Aquí no basta con lanzarse en plan superhéroe cada vez que el balón va con intención. No. En el Barça, si te tiras, que sea con ángulo de foto. Que el guante estire justo cuando el balón roza el poste. Que el despeje no acabe en córner, sino que inicie un contraataque. Y si decides no tirarte, que parezca que lo tenías todo bajo control desde el primer momento. Porque si hay algo que los aficionados del Barça no perdonan, es un portero que hace las cosas feas. ¿Qué salvas un gol cantado? Estupendo. ¿Pero lo hiciste rodando como croqueta? Mal. Repite. Aquí se exige estética. Que el fútbol no es solo táctica, es también teatro. Y Joan, para bien o para mal, está a punto de ser parte del elenco principal. No es casualidad que Valdés, por ejemplo, aún siga en la memoria colectiva no solo por lo que paraba, sino por cómo lo hacía. Esa salida a lo kamikaze, esa cara de tranquilos que yo sé lo que hago incluso cuando el balón iba rebotando cual piñata. Y Ter Stegen, sin ir más lejos, también supo ganarse al público no solo con sus intervenciones milagrosas, sino con esa sangre fría de psicólogo suizo que tiene al recibir un pase comprometido en su propio área pequeña. El Camp Nou, y ahora Montjuic, que también tiene su gracia, no es lugar para cardíacos. Joan va a tener que aprender rápido. A respirar hondo cuando le devuelvan un pase con el interior a medio metro de la línea de gol. A no dudar cuando deba salir a cortar un balón al espacio, mientras medio estadio retiene el aliento y el otro medio ya empieza a rezar. Tendrá que entender que cada gesto se analiza. Que cada parada se repite en cámara lenta en tertulias,
y cada fallo puede generar más debate que un referéndum. Además, el entorno. El entorno. Ese ente abstracto que ha sido culpable de tantos males como excusas ha ofrecido. Joan llegará no solo a un club, sino a un ecosistema de presión constante, de exigencia perpetua, donde los pitos suenan más rápido que una notificación en WhatsApp. Tendrá que moverse con discreción, mantener la cabeza fría, y sobre todo, tener claro que aquí el margen de error es mínimo. No hay fase de adaptación en el manual. Aquí se espera que estés listo desde el primer día, aunque tu primera titularidad sea contra el Girona un miércoles por la noche con viento cruzado. Y no olvidemos el vestuario. Que entrar a un vestuario como el del Barça no es simplemente dejar la mochila en una taquilla y preguntar dónde están las duchas. Es una dinámica. Una coreografía no escrita de jerarquías, bromas internas, miradas de complicidad y rituales previos al partido que se respetan más que un acta notarial. Joan, siendo joven, tendrá que encontrar su sitio. Callar al principio, observar, y dejar que hablen sus manos más que su boca. Nada de llegar dando palmadas y soltando frases de autoayuda. Aquí, la humildad es el mejor uniforme, al menos hasta que haces la primera gran parada y los veteranos te incluyen en el grupo de WhatsApp del equipo. Luego está el cuerpo técnico. Que no es poca cosa. El entrenador de porteros en el Barça tiene un rol casi espiritual. Es el confesor, el psicólogo, el que te grita por haber despejado con el empeine cuando debías usar el interior. Joan va a tener que convivir con rutinas estrictas, sesiones de vídeo con cámara superlenta, análisis de postura, ángulo, lectura corporal del delantero rival, y probablemente un estudio biomecánico que determine si sus dedos están alineados correctamente al impactar con el balón. Todo cuenta. Todo se mide. Todo se entrena. Y claro, el entorno mediático. Porque si Joan cree que jugar en primera con el Español lo expuso a la crítica, lo que viene ahora es otra liga. Literal y figuradamente. Las portadas de los diarios deportivos pueden pasar de El nuevo muro a fichaje innecesario, con una sola cantada. Los debates de tertulia, esos donde la objetividad brilla por su ausencia, pueden destripar su rendimiento con gráficas, estadísticas, y un nivel de drama digno de un culebrón turco. Joan deberá entrenar tanto la mente como el cuerpo. Porque en el Barça no solo se entrena con balones. Se entrena con ruido. Pero si hay algo que puede jugar a su favor, es el propio contexto del club. El Barça está en una fase de transición. Hay margen para construir, para apostar, para confiar. La plantilla, con sus altibajos, también está llena de jóvenes que han dado un paso al frente. Joan puede convertirse en uno más de esa nueva generación que no arrastra la mochila de los títulos pasados, pero sí lleva las ganas de devolver al club a donde debe estar. No por historia, sino por calidad, por proyecto y, ¿por qué no?, por orgullo. Además, hay algo en el que ha convencido a los que mandan. Y no es poco. Porque si Deco y compañía, que han olido más vestuarios que cualquier spray desodorante, han dado el visto bueno, es porque hay madera. No madera noble aún, pero sí la que puede pulirse con tiempo, minutos y confianza. Joan no es un parche, ni una cesión disfrazada. Es una apuesta. Seria. Calculada. Y eso ya dice mucho. Por supuesto, no podemos olvidar un detalle clave, la afición. Porque la grada del Barça, aunque exigente, sabe reconocer el esfuerzo. Si Joan se deja la piel, si muestra carácter, si demuestra que no ha venido a pasearse, se lo van a agradecer. Tal vez no con pancartas, aunque nunca se sabe, pero sí con ese murmullo de aprobación, ese aplauso espontáneo cuando evita el empate con una mano imposible. La afición culé, pese a lo que digan, no exige perfección. Exige implicación. Y Joan, si es listo, sabrá que ganarse al público es medio camino hacia el éxito. Ahora bien, un matiz importante, Joan García no está obligado a ser el nuevo Ter Stegen. Ni debe intentar serlo. Lo que necesita el Barça no es una copia. Necesita un portero que entienda el estilo, que respete el modelo, pero que también aporte su propia identidad. Que no se limite a imitar, sino que tenga el coraje de construir. De crecer. De fallar y volver a intentarlo. Porque si algo enseña la historia de este club, es que los grandes nombres nacen cuando los valientes deciden no esconderse. Y si Joan lo logra, si se adapta, si crece, si convence, puede pasar de ser el portero que vino del Español a el portero del Barça. Sin adjetivos. Sin comillas. Con todas las letras. Porque esa transición,
Esa evolución semántica tan sutil y tan poderosa, no se compra ni se vende. Se gana. Se forja. No depende solo de paradas imposibles, ni de partidos sin goles encajados. Depende de pequeños gestos que el aficionado memoriza sin saber por qué, un grito bien dado para ordenar la defensa en un córner al minuto 88, una salida valiente al borde del área en un partido intrascendente de Copa, o ese momento en que levanta el lateral derecho tras un fallo y le choca las palmas con firmeza, diciendo sin palabras: tranquilo, estamos juntos en esto. Esos son los detalles que construyen pertenencia. Porque en el Barça, pertenecer no es estar. Es resonar. Y Joan, si quiere resonar, tendrá que hablar el idioma invisible del culé. Ese lenguaje que mezcla épica con estética, paciencia con presión, y tradición con reinvención constante. Y luego está el escudo. Ese símbolo que pesa más de lo que parece. No por el bordado ni por el material, que ya quisiéramos saber cuántos gramos exactos tiene, sino por lo que representa. Cada vez que Joan salga del túnel de vestuarios con la elástica azulgrana, no estará representando solo a un club de fútbol. Estará defendiendo un modelo, una ideología deportiva, una forma de entender el juego que, para muchos, es una religión laica. En ese momento, su pasado quedará en pausa. No desaparecerá, claro, pero se convertirá en un pie de página, en una nota al margen de una historia que apenas comienza. El problema, o el desafío, mejor dicho, es que esa historia se escribe en voz alta. Todo lo que haga o deje de hacer será observado, analizado, reinterpretado y debatido hasta el cansancio. Porque aquí, el silencio no existe. Cada parada, cada saque, cada balón que decida no despejar, cada pase que arriesgue, será diseccionado. Y él lo sabe. O lo sabrá pronto. En los entrenamientos, tampoco habrá respiro. Porque si bien el foco mediático es menor que en los partidos oficiales, la competencia interna es feroz. En el Barça, entrenar bien no es un buen hábito, es una obligación. Los compañeros, especialmente los delanteros, no perdonan ni en las pachangas. Si Joan empieza a ganarse el respeto de los Ansu, de los Ferran, de los Gundogan, será no por las palmadas en la espalda, sino por los goles que les frustren un miércoles cualquiera de sesión matinal. Es ahí, en esos momentos sin público ni cámaras, donde se construye el respeto dentro del vestuario. Y con él, la autoridad. Porque un portero sin autoridad en el área es como un árbitro sin silbato. Está, pero no dirige. Y hablando de dirigir, no se puede obviar otro aspecto del fútbol moderno en el que Joan deberá brillar: la comunicación. El Barça es un equipo que defiende alto, que necesita que su portero sea un líbero con guantes. La defensa, joven y todavía en evolución, necesita referencias claras, una voz firme detrás que organice y ordene sin vacilar. Joan no puede permitirse ser tímido. En el área pequeña no hay diplomacia. Hay que mandar, gritar, impresionar, incluso que los rivales sepan que entrar ahí es como meterse en un callejón sin salida. Ahora bien, hay una cuestión puramente emocional. Joan, como cualquier jugador que cruza de un club a otro en una ciudad con rivalidad, va a cargar con ciertas miradas torcidas. La etiqueta de traidor no se la colgarán desde el Camp Nou, claro, pero es posible que en Cornellà se escuche su nombre con menos cariño. Y eso, aunque parezca irrelevante, influye. Afecta. Porque todo jugador es también una persona. Y por muy profesional que se sea, nadie es completamente inmune a ver cómo su historia anterior se reescribe con tinta ácida por quienes antes le aplaudían. Sin embargo, eso puede jugar a su favor. Porque nada motiva más que el deseo de reivindicarse. Joan tiene ante sí la posibilidad de construir una nueva narrativa. No como el que abandonó un barco, sino como el que subió a otro para desafiarse a sí mismo en la cumbre. No es un salto por dinero, ni por ego. Es, al menos sobre el papel, un salto por ambición deportiva. Y eso, bien canalizado, puede convertirse en una fuerza motriz difícil de detener. Y por si fuera poco, está el componente simbólico. Joan no llega de cualquier sitio. Llega del Español. Y eso, por sí solo, ya convierte su historia en un fenómeno con potencial literario. Hay algo casi shakespeariano en ver a un jugador cruzar de un escudo al otro dentro de la misma ciudad. Algo que remite a las tragedias clásicas, a las decisiones de alto voltaje emocional, a las bifurcaciones de caminos que marcan carreras enteras. Y por eso, justamente, su margen de error es tan pequeño, y su oportunidad tan grande. Es una apuesta de doble filo. Si triunfa,
Será recordado como un portero valiente que rompió barreras y se impuso en un contexto de máxima exigencia. Si fracasa, será uno más en esa larga lista de fichajes que no eran para tanto. El fútbol tiene poca memoria para los grises. Y aquí es donde se pone interesante. Porque Joan, al parecer, es consciente de todo esto. No se ha filtrado una sola declaración grandilocuente. No ha pedido dorsal, ni ha posado con sonrisa sobreactuada para las cámaras. Nada de frases como cumplo un sueño o vengo a aportar mi granito de arena, aunque si las dice en la presentación oficial, nadie se lo echará en cara, es parte del guión. Lo que transmite, al menos en esta etapa inicial, es cautela, respeto, silencio profesional. Y eso, en este entorno, ya es una pequeña victoria. Lo cierto es que su llegada al Barça, incluso antes de que se ponga los guantes por primera vez en partido oficial, ya genera un cosquilleo en el ambiente. No del tipo que hace correr a la gente a comprar camisetas, pero sí del que pone a los analistas a revisar sus estadísticas, a recuperar vídeos de sus actuaciones en partidos menores, a preguntarse si este chico realmente tiene lo que se necesita. Y eso, en un club donde todo el mundo lo ha visto todo, no es poco. Ese cosquilleo, sutil pero persistente, es el tipo de sensación que precede a los momentos clave. No es una euforia masiva, ni una ovación desatada, sino una intriga contenida, una atención que se va condensando partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento. Es ese murmullo entre líneas, ese ojo con este chaval que se empieza a colar en las conversaciones de los más veteranos de la grada, en los hilos de Twitter de analistas tácticos con avatares de Cruyff, y hasta en los pasillos de la Ciutat Esportiva, donde los empleados ya lo saludan como el nuevo. Ese ambiente de expectación es, paradójicamente, un privilegio peligroso. Porque cuando la mirada es discreta, uno puede equivocarse sin demasiada repercusión. Pero cuando todo el mundo te observa con el ceño levemente fruncido, buscando señales de genialidad o de debilidad, cada gesto cobra una dimensión exagerada. Si Joan acierta, se celebra el doble. Si falla, se cuestiona el triple. Ese es el precio de entrar en un club cuya historia reciente ha sido escrita con pies finos y manos firmes, con estilos tan exigentes como reconocibles. Y dentro de ese microclima de expectativas progresivas, se activa un fenómeno curioso, la necesidad de compararlo. Porque la mente futbolera, especialmente la culé, necesita referencias, espejos, moldes. Algunos lo mirarán buscando al próximo Valdés, otros al suplente fiable de Ter Stegen, e incluso habrá quien quiera ver en él un Claudio Bravo rejuvenecido, de esos que no se complicaban, paraban lo que tocaba y cobraban sin hacer demasiado ruido. Pero Joan no encaja del todo en ninguno de esos perfiles, y ese es, precisamente, su valor más intrigante. Tiene una mezcla particular. Un tipo de serenidad que no es distante, sino compacta. Se le nota poco ansioso, pero no por apatía, sino por cálculo. Mide lo que hace. Mide cómo se mueve. No sobreactúa para la cámara, ni para el entrenador, ni para las estadísticas. No es de esos porteros que aplauden tras despejar un balón fácil. Él lo despeja, y ya. Se levanta, ajusta los guantes, y sigue. Esa austeridad en el gesto, esa economía emocional, puede parecer simpleza, pero en realidad es síntoma de una autoconfianza que no necesita vestirse de épica. Su lenguaje corporal lo delata. El pecho no está inflado, pero la espalda siempre recta. Las rodillas flexionadas, siempre en modo alerta. La mirada, lo justo de desafiante. No hay teatralidad. Hay intención. Cuando para un balón, no busca el foco, busca la salida. El juego. El siguiente pase. El plan. Y eso, para un equipo como el Barça, no es un detalle, es una filosofía. Y es que si algo le fascina al entorno técnico del club, es la lectura del juego. Joan, sin ser todavía un referente, ha mostrado destellos de entender algo que no todos los porteros jóvenes comprenden a tiempo, que ser guardameta del Barça no es una cuestión de reflejos, sino de posición, de decisiones, de saber cuándo intervenir, y cuándo no. Porque a veces, lo más difícil es no hacer nada. No salir. No meter la mano. No complicarse. Y esa madurez táctica, ese timín casi invisible, es lo que empieza a despertar murmullos de respeto en quienes lo han seguido de cerca. Además, hay un detalle que ha enamorado a más de uno en los despachos, su capacidad con los pies. Y no en el sentido genérico y superficial de sabe jugar, sino en el sentido técnico de que ejecuta el pase bajo presión con precisión quirúrgica, y sabe cuándo arriesgar y cuándo reciclar.
Cuando un delantero se le acerca a presionar, Joan no se pone nervioso. Mide. Espera. Y si hace falta, la suelta con un pase raso, sin adornos, entre líneas. No busca el lucimiento. Busca romper líneas. Esa diferencia, sutil pero clave, es lo que distingue a los porteros que sirven de apoyo de aquellos que realmente inician la jugada. En ese sentido, Joan no es solo una pieza defensiva, sino un pivote tardío, un jugador más que conecta desde la base. En las prácticas, cuando se entrenan salidas desde atrás, su papel es casi tan determinante como el del medio centro. Porque todo empieza en sus pies. Y cuando uno empieza a pensar así, ya no se trata de evitar goles. Se trata de construir juego. Y eso, en el Barça, es el tipo de rasgo que cambia tu estatus de fichaje prometedor a activo estratégico. También hay algo que ha pasado más desapercibido, pero que los que entienden el lado menos glamuroso del fútbol aprecian de inmediato: la disciplina micro. Esa que no sale en los resúmenes, pero se nota en los detalles. Joan llega temprano a los entrenamientos. No por postureo, sino por rutina. Es metódico con la alimentación, meticuloso con la preparación pre y post partido, obsesivo, sin rozar lo patológico, con el análisis de sus propios errores. Es de los que revisan vídeo no solo cuando hay bronca del entrenador, sino porque lo necesita él mismo. No para castigarse, sino para corregirse. Y esto no es menor. En un club donde el más mínimo desliz se amplifica y donde el margen de maniobra es estrecho como un pasillo en hora punta, ese tipo de profesionalismo silencioso es oro. Porque mientras algunos jóvenes necesitan atención para rendir, Joan parece necesitar contexto. Un orden. Una rutina. Y el Barça, pese a su naturaleza caótica en otros planos, en lo deportivo tiende a premiar ese tipo de mentalidad. La que trabaja sin necesidad de aplausos. La que suma sin necesidad de pancartas. La que madura por dentro antes de brillar por fuera. Esa es la intriga que flota ahora mismo en el ambiente. ¿Cuánto hay de potencial, y cuánto de realidad? ¿Estamos ante una promesa a punto de explotar, o ante un perfil sólido que, sin hacer ruido, acabará siendo una pieza clave? ¿Tiene Joan madera para sostener un arco tan simbólico como el del Barça sin ser devorado por la exigencia? Por ahora, nadie lo sabe del todo. Pero lo que sí parece claro es que, a diferencia de muchos otros fichajes de bajo perfil, este no ha dejado indiferente a nadie. Y eso, en una institución donde cada paso se mide como si fuera el último, ya es un primer paso hacia algo más.